Los componentes en Blazor tienen la capacidad de contener parámetros propios. Así, cuando los instanciamos, podemos pasarle información que éste podría utilizar en su marcado. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí la página Today dentro de Novelties, novedades. Aquí tenemos una tabla donde estamos pintando todas las historias que se han añadido hoy. Pero yo quiero reutilizar esta tabla para cualquier tipo de tabla de historias. Así no tendré que estar pintando a mano una tabla cada vez que quiero representar dicha tabla de historias. Para eso, los componentes nos vienen genial. Vamos a tomar esta tabla y a transformarla en un componente con parámetros. Tomamos la tabla, la colapsamos y nos la llevamos de aquí. Cortamos. Ahora vamos a crear un componente de Stories Table. ¿Dónde? Pues aquí dentro de Stories Library. Creamos una carpeta para añadir todos los componentes que vamos a crear en el futuro. New Folder Components. Añadimos ahora botón derecho a Add Razor.components y le llamamos Stories Table. Quitamos el código por defecto y pegamos nuestra tabla. Esto ahora no va a funcionar. Tenemos aquí un caption con texto literal y además tenemos aquí en el for each una variable stories que aquí no existe. Bien, para empezar vamos a hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es quitar el código de nuestro componente de la sección de code. No me gusta tenerlo ahí, prefiero tenerlo dentro de una clase. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues gracias a la magia de las clases parciales. Si han trabajado con Web4 o incluso Win4, recordarán el concepto de clases parciales. Cuando tenemos un componente y compilamos la aplicación, nuestra aplicación está generando por debajo un fichero CS para nuestro componente, donde su nombre de espacio es la ruta dentro de nuestro proyecto. Pues, aprovechándonos de esto, vamos a crear aquí dentro de Components una clase que se va a llamar igual a nuestro componente. New Item, aquí buscamos class y le llamamos historytable.razor.cs. ¿Por qué Razor? Razor no va a formar parte de la clase, pero al tener el mismo nombre de ficheros que en el fichero historytable.razor se va a colocar como fichero dependiente. Aquí lo tenemos. Si se fijan, aquí tenemos dentro de historytable.razor nuestra historytable.razor.cs. Bien, y ahora le ponemos el maravilloso modificador partial class historytable. Ahora aquí podemos poner todo el código CS que queramos que va a estar dentro de nuestro componente. Así que en lugar de en code, lo tenemos aquí. Para mi gusto, mucho más ordenado. Eso se llama el patrón de code behind. Bien, ¿y qué vamos a añadir aquí? Aquí vamos a añadir nuestros dos parámetros. Primer parámetro, el caption de la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una propiedad automática. Los parámetros de componentes no pueden tener lógica ni en su set ni en su get. Public, string, caption, abrimos llaves, get, punto y coma, set, punto y coma, cerramos llaves. Pero esto no es suficiente para que Blazor entienda que es un parámetro. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues básicamente decorándolo con el atributo parameter. Abro el corchete, parameter, cerramos corchete y aquí he puesto una mayúscula, la quito, caption, ahora sí, pero este parámetro no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos el namespace. Recuerden, cuando tenemos un fichero CS con el código de nuestro componente, todo lo introducido en import.razor no va a funcionar, así que tenemos que añadir los using arriba, control más punto, using microsoft.aspnet.core.components. Ahora sí existe. Y si el siguiente parámetro va a ser el de nuestra lista de historias, parameter public list history, que tampoco existe, control más punto, lo añadimos aquí, stories, abrimos corchetes, get, punto y coma, set, punto y coma, cerramos, ya lo tenemos. ¿Y qué es lo siguiente que le diremos a nuestro componente? Pues que la tabla de esta propiedad stories y que caption se alimenten de este parámetro caption en lugar literal que había escrito. Vamos a hacerlo. Aquí en caption borramos el valor y ponemos arroba caption y aquí la tabla en el for each
cambiamos stories por stories en mayúscula, que es la propiedad del parámetro. Siguiente paso, instanciar el componente de nuestra página de novelties de today, dos puntos, page mayor que novelties mayor que today. Y aquí antes de code podemos hacer history stable, pero no existe, ¿verdad? El autocompletado me está dando la opción de poner namespace completo, pero a mí esto no me gusta, así que podemos coger import.razor y añadir aquí abajo nuestro using storage library.client component, y ahora sí, history stable. Ya debería existir caption igual a tabla con la historia añadida hoy, y aquí history le decimos que nuestra variable privada history barra mayor que. Y ahora tenemos una tabla que vamos a reutilizar donde creamos gracias a estos dos parámetros. Vamos a ver si esto compila perfecto y vamos a ejecutarlo. Bien, ya estamos en la página y vamos a pulsar en novedades, y como ven la tabla está exactamente igual a que antes, puesto que el marcado HTML es exactamente el mismo, solo que ahora podemos reutilizarlo. Como último paso, les dejo a ustedes que cojan el código CS de Today de la página del componente Today y lo pongan en un today.razor.cs como hemos hecho antes con el componente de la tabla.